Antes de que existieran los caminos pavimentados, antes de que los imperios dejaran sus ruinas y antes de que la historia fuera escrita por vencedores y derrotados, hubo una colina silenciosa donde el cielo decidió hablar de una forma que el mundo jamás olvidaría. No fue en una capital. No fue en un templo imponente. Fue en un lugar común, sobre tierra firme, donde hombres y mujeres cansados de promesas vacías se reunieron sin saber que estaban a punto de escuchar palabras que atravesarían los siglos. El aire era ligero, pero la expectativa pesaba. Personas de distintas edades y heridas comenzaron a acercarse. Algunos venían por curiosidad. Otros por desesperación. Muchos simplemente porque algo en su interior los empujaba a estar allí. Campesinos con manos endurecidas por el trabajo. Madres con niños aferrados al pecho. Ancianos marcados por años de opresión. Jóvenes con rabia acumulada contra un sistema que nunca les ofreció esperanza real. Y en medio de todos ellos, apareció un hombre que no vestía como rey ni hablaba como los líderes religiosos. No exigió silencio con autoridad impuesta. No pidió reconocimiento. Simplemente se sentó. Ese gesto, tan sencillo, ya era una declaración. Porque en un mundo donde el poder siempre se imponía desde lo alto, él eligió enseñar desde abajo, a la altura de los ojos, a la altura del corazón. Antes de seguir avanzando, si este mensaje está despertando algo en ti, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal. Eso permite que estas enseñanzas sigan llegando a personas que hoy necesitan esperanza, dirección y verdad. Cuando Jesús abrió su boca, no comenzó hablando de política, ni de guerra, ni de cómo derrocar a Roma. Comenzó hablando del alma. Y con una sola palabra, desafió todo lo que el mundo consideraba éxito. Bienaventurados. Esa palabra no significaba felices por casualidad. Significaba profundamente plenos, aprobados por Dios, alineados con el cielo. Y lo que dijo después desconcertó a todos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No los autosuficientes. No los que aparentan fortaleza. No los que creen tener todas las respuestas. Sino aquellos que reconocen su necesidad. Los que ya no confían en su propio mérito. Los que llegan delante de Dios sin máscaras ni trofeos, solo con manos vacías. Jesús estaba diciendo algo radical. El reino de Dios no comienza cuando te vuelves fuerte, comienza cuando admites que no lo eres. La pobreza espiritual no es vergüenza, es el punto exacto donde la gracia puede entrar. Porque mientras alguien crea que puede salvarse a sí mismo, nunca pedirá ser rescatado. Muchos en esa colina habían sido enseñados que la bendición era señal de riqueza, prestigio o perfección religiosa. Pero Jesús volteó esa idea. Miró a los quebrantados y dijo, ustedes son los primeros en la fila del reino. Luego continuó, bienaventurados los que lloran. No se refería a una tristeza superficial ni a una emoción pasajera. Hablaba del llanto profundo, del dolor que nace cuando el corazón se enfrenta a la realidad del pecado, de la injusticia, de la pérdida y del fracaso humano. En un mundo que huye del dolor, Jesús dignificó las lágrimas. Porque llorar, en el reino de Dios, no es señal de derrota. Es señal de sensibilidad espiritual. Es reconocer que algo no está bien y negarse a normalizarlo. Y Jesús prometió consuelo. No un consuelo barato, sino uno que camina dentro del sufrimiento, no alrededor de él. Después dijo algo que desafió directamente la lógica humana. Bienaventurados los mansos. La multitud probablemente se miró entre sí. En su mundo, la mansedumbre no era virtud. Era debilidad. Era perder. Pero Jesús redefinió el concepto. La mansedumbre no es falta de poder, es poder controlado. Es tener la capacidad de destruir y elegir no hacerlo. Es renunciar a la venganza aun cuando parece justa. La mansedumbre confía en que Dios ve, Dios juzga y Dios hace justicia mejor que cualquier ser humano. Luego Jesús habló de un hambre que no se sacia con pan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No habló de personas conformadas. Habló de los inconformes espirituales. De aquellos que sienten un vacío interior cuando viven lejos del diseño de Dios. Personas que no se conforman con una fe superficial ni con una moral prestada, sino que anhelan ser transformadas desde dentro. Jesús estaba describiendo una nueva clase de ser humano. Uno que no mide su vida por aplausos, sino por fidelidad. Uno que no vive para impresionar, sino para obedecer.
Entonces comenzó a dibujar el carácter del reino. Misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, personas que reflejan a Dios no solo con palabras, sino con acciones. Personas que no responden al odio con más odio, sino con una fuerza distinta, una fuerza que sana. Pero Jesús no ocultó el precio. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. No dijo a pesar de la persecución. Dijo en medio de ella. Porque vivir según el reino inevitablemente chocará con los valores del mundo. El reino de Dios no se adapta al sistema, lo confronta. Aquí Jesús dejó claro algo desde el principio: seguirlo no es cómodo, es verdadero. No garantiza aprobación, garantiza sentido. Y mientras la multitud escuchaba, algo comenzaba a moverse en su interior. Porque estas palabras no solo informaban, examinaban. No solo enseñaban, exponían el corazón. Mientras las palabras de Jesús flotaban en el aire, la multitud comenzó a comprender que no estaba escuchando un discurso común. Aquello no era una colección de frases bonitas para memorizar. Era un espejo. Cada bienaventuranza reflejaba algo profundo, y al mismo tiempo, incómodo. Porque no hablaban de cambiar el mundo primero, hablaban de permitir que Dios cambiara el corazón. Jesús sabía que muchos podían admirar estas ideas y aún así mantenerse a distancia. Por eso, sin dar espacio al aplauso fácil, llevó la enseñanza a un nivel más profundo. No se detuvo en lo externo. Fue directo a la raíz. Dejó claro que no había venido a destruir la ley ni a desacreditar a los profetas. Aquellas palabras eran importantes, porque la ley había formado generaciones enteras. Pero Jesús reveló algo que pocos habían comprendido: la ley nunca fue el destino final, siempre fue un camino que apuntaba al corazón. Durante años, las personas habían aprendido a medir su espiritualidad por comportamientos visibles. Cumplir normas. Evitar ciertos actos. Mantener una apariencia correcta. Pero Jesús desarmó esa lógica con una afirmación poderosa: la justicia que Dios busca debe ser más profunda que la de los líderes religiosos más estrictos. Eso sacudió a la multitud. Porque si los más devotos no alcanzaban ese estándar, ¿quién podría hacerlo? Y entonces Jesús explicó: habéis oído que fue dicho que no se debe matar. Pero él fue más allá del acto visible. Señaló la ira. Ese fuego silencioso que se acumula en el interior. Ese resentimiento que se justifica con palabras suaves, pero que envenena lentamente el alma. Jesús enseñó que la violencia comienza mucho antes de que una mano se levante. Comienza cuando el corazón decide despreciar al otro. Con esto, Jesús dejó algo claro: el problema humano no es solo lo que hacemos, es lo que permitimos crecer dentro de nosotros. Luego habló del deseo. No solo del acto externo, sino de la intención. De la mirada que se prolonga. De la imaginación que se desvía. Jesús no estaba creando un sistema de vigilancia moral. Estaba revelando que la verdadera libertad no se encuentra en satisfacer cada impulso, sino en aprender a gobernarlos. Porque lo que no se confronta en secreto termina gobernando en público. Jesús no habló así para condenar, sino para liberar. Porque sabía que el pecado no se queda pequeño. Crece, se enraiza, consume. Y por eso usó un lenguaje fuerte. No para promover daño físico, sino para enseñar que hay cosas que deben ser cortadas de raíz si queremos vivir en libertad. Aquí hay una lección profunda: Dios no nos llama a negociar con aquello que destruye nuestra alma. Nos llama a tomar decisiones firmes, motivadas no por miedo, sino por fe. Fe en que su camino es mejor. Fe en que la pureza no es represión, sino restauración. En medio de esta enseñanza intensa, Jesús reveló algo esencial. Toda la ley, en su esencia, siempre trató del amor. Amor a Dios. Amor al prójimo. No un amor superficial, sino uno que se manifiesta incluso cuando cuesta. Y entonces Jesús dijo algo que atravesó directamente la lógica humana. Amad a vuestros enemigos. No era una metáfora. No era una exageración poética. Era un llamado radical. En una cultura marcada por la venganza, el honor y la represalia, Jesús propuso un camino completamente diferente. No devolver el golpe. No alimentar el rencor. No vivir encadenado al odio. Amar al enemigo no significa aprobar el mal. Significa negarse a ser transformado por él.
Jesús explicó que este tipo de amor refleja el carácter del Padre. Un Dios que no ama de manera reactiva, sino redentora, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que sigue ofreciendo gracia incluso a quienes lo rechazan. Aquí el sermón dejó de ser cómodo, porque amar al enemigo siempre tiene un nombre, un rostro y una historia dolorosa detrás. Jesús sabía eso. Por eso no presentó este amor como algo natural, sino como algo divino. Y es aquí donde muchos oyentes comenzaron a sentir el peso real del mensaje. Porque seguir a Jesús no era solo cambiar de creencias. Era cambiar de naturaleza. Si hasta aquí esta enseñanza te está confrontando, tómate un momento. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar estas palabras y deja un comentario diciendo qué parte te está desafiando más. Ese gesto ayuda a que este mensaje siga avanzando y también permite que reflexiones más profundamente. Jesús continuó abordando otro tema delicado, el juicio. No porque el discernimiento no sea necesario, sino porque el orgullo espiritual es peligroso. Señaló lo absurdo de intentar corregir a otros sin antes permitir que Dios trate con nuestro propio corazón. El problema no es la corrección. El problema es la hipocresía. Es usar la verdad como arma en lugar de usarla como medicina. Jesús enseñó que la verdadera claridad espiritual nace de la humildad. De reconocer que todos necesitamos gracia diariamente. Que nadie se encuentra por encima de la necesidad de arrepentimiento. Luego resumió toda la enseñanza con una frase que atraviesa culturas y generaciones. Tratar a los demás como deseamos ser tratados. No de manera pasiva. No solo evitando hacer daño, sino actuando con bondad intencional. Esto transforma la forma en que hablamos, la forma en que respondemos, la forma en que reaccionamos cuando somos heridos. Porque el amor del reino no espera condiciones ideales para manifestarse. Jesús sabía que vivir así despertaría ansiedad en muchos corazones. Por eso, sin romper el flujo del mensaje, abordó el temor que consume silenciosamente a la humanidad, la preocupación. Habló de la vida, del alimento, del futuro, no para minimizar las responsabilidades, sino para revelar una verdad más profunda. La ansiedad crece cuando intentamos ocupar el lugar de Dios, cuando creemos que todo depende de nuestro control. Jesús señaló la creación como testigo. Aves que no viven paralizadas por el mañana. Flores que no compiten por atención. No porque la vida sea fácil, sino porque la provisión es segura. Con esto, Jesús invitó a cambiar el control por la confianza. Buscar primero el reino no significa ignorar la realidad. Significa ordenar las prioridades. Significa vivir desde la certeza de que Dios ve, Dios cuida y Dios provee. A medida que el silencio se profundizaba entre la multitud, Jesús llevó el mensaje a un territorio aún más íntimo. Ya no hablaba solo de acciones visibles ni de relaciones con otros. Ahora apuntaba directamente al lugar donde nacen las decisiones, el corazón y sus lealtades. Jesús sabía que cada ser humano vive impulsado por aquello que más valora. Por eso habló de tesoros. No como objetos materiales únicamente, sino como todo aquello a lo que entregamos nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra esperanza. Porque donde está el tesoro, allí termina anclado el corazón. En un mundo obsesionado con acumular, Jesús advirtió que no todo lo que brilla permanece. Existen riquezas que se desgastan, se corrompen y desaparecen sin avisar. Y cuando eso ocurre, también se quiebra el corazón que dependía de ellas. Por eso habló de un tesoro distinto. Uno que no está sujeto al desgaste del tiempo ni a la inestabilidad humana. Jesús no estaba condenando el trabajo ni el esfuerzo. Estaba confrontando la idolatría silenciosa. Esa que no se declara en voz alta, pero gobierna decisiones. Esa que promete seguridad y termina produciendo ansiedad. Luego utilizó una imagen poderosa. El ojo como lámpara del cuerpo. No se refería únicamente a la vista física, sino a la manera en que interpretamos la realidad. Cuando el enfoque está distorsionado, toda la vida se llena de sombras. Pero cuando la mirada está alineada con la verdad, incluso las circunstancias difíciles se iluminan con propósito. Aquí Jesús dejó una verdad imposible de ignorar. Nadie puede servir a dos señores. Porque tarde o temprano, uno ocupará el lugar central. El corazón humano no fue diseñado para la división constante. Necesita una lealtad definida.
Esto no era una amenaza. Era una advertencia amorosa. Porque intentar dividir la devoción produce una vida fragmentada. Y una vida fragmentada siempre termina cansada. Entonces Jesús regresó al tema de la preocupación, pero esta vez desde un ángulo más profundo. No como un hábito mental, sino como una señal espiritual. La ansiedad revela en quien confiamos realmente. Jesús habló con una ternura firme. Recordó a la multitud que la vida vale más que las posesiones. Que el valor humano no se mide por la productividad ni por el éxito visible. Que el Padre conoce cada necesidad antes de que sea expresada. Buscar primero el reino no es una frase decorativa. Es una invitación a reorganizar la vida entera. Priorizar el carácter sobre la apariencia. La obediencia sobre el aplauso. La fe sobre el control. Y entonces Jesús abordó uno de los temas más malentendidos de todos. La oración. No la presentó como un espectáculo ni como una herramienta para manipular a Dios. La presentó como una conversación íntima, personal, transformadora. Jesús enseñó que la oración no necesita volumen ni repetición vacía. Necesita sinceridad. Porque Dios no responde a fórmulas, responde a corazones rendidos. Y en ese contexto, ofreció una estructura que ha sido repetida por generaciones. No como un mantra, sino como un mapa espiritual. Un recordatorio de prioridades. Honrar a Dios. Desear que su voluntad se manifieste. Reconocer la dependencia diaria. Pedir perdón con la misma disposición de perdonar. Buscar protección espiritual. Cada frase revelaba una relación. No un contrato. No una negociación. Una relación basada en confianza. Jesús dejó claro que la falta de perdón no es un simple problema emocional. Es una barrera espiritual. Porque quien ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir reteniéndola. Aquí la enseñanza se volvió profundamente confrontadora. Porque perdonar no significa minimizar el daño. Significa liberar el corazón del peso de la venganza. Significa confiar en que Dios es justo, incluso cuando el cierre no llega de inmediato. Luego Jesús habló del ayuno. No como una práctica para impresionar, sino como un acto de enfoque. Un recordatorio físico de una realidad espiritual. Que el alma necesita tanto alimento como el cuerpo, y que a veces es necesario silenciar lo externo para escuchar lo eterno. Jesús constantemente separaba lo auténtico de lo aparente. Porque sabía que la religión sin transformación produce orgullo, no vida. Produce juicio, no misericordia. Y entonces llegó a una declaración que resumía todo el mensaje hasta ese punto. Pedid, buscad, llamad. No como órdenes vacías, sino como una invitación persistente. Un llamado a no rendirse en la búsqueda de Dios. Jesús reveló que el Padre no es indiferente. No es distante. No disfruta del silencio como castigo. Es un Padre que responde. Que da lo bueno. Que sabe exactamente qué necesitamos, incluso cuando pedimos cosas equivocadas. Con esto, Jesús estaba formando una imagen completamente distinta de Dios. No un juez esperando fallas, sino un Padre dispuesto a formar carácter. Finalmente, antes de cerrar esta sección del mensaje, Jesús habló de dos caminos. No como una metáfora poética, sino como una realidad espiritual. Uno amplio, cómodo, lleno de aprobación inmediata. Otro estrecho, exigente, pero lleno de vida verdadera. La multitud comprendió que no existía una opción neutral. No decidir también era decidir. La multitud ya no escuchaba solo con los oídos. Algo más profundo estaba ocurriendo. Las palabras de Jesús no se quedaban en la superficie, descendían como lluvia persistente, penetrando capas que muchos habían pasado años evitando mirar. Y entonces, con una claridad imposible de ignorar, Jesús llevó el mensaje a su punto más serio. Advirtió sobre los falsos guías. No los describió como enemigos evidentes ni como figuras amenazantes. Los describió como personas que aparentan lo correcto. Voces suaves. Lenguaje espiritual. Apariencia de bondad. Pero por dentro, dijo Jesús, hay intenciones que no buscan vida, sino control. Aquí dejó una enseñanza crucial. No todo lo que suena espiritual proviene de Dios. El discernimiento no se basa en palabras bonitas, sino en fruto. Porque lo que nace de Dios siempre produce transformación visible,
incluso cuando el proceso es lento y silencioso. Jesús explicó que un árbol se reconoce por lo que produce, no por lo que promete, no por cómo se presenta, sino por lo que entrega de manera constante. Un buen árbol no lucha por dar buen fruto. Lo hace porque es parte de su naturaleza. Con esto, Jesús estaba llamando a una fe auténtica. No una fe de discursos, sino una fe que se expresa en decisiones diarias. Una fe que se refleja en cómo tratamos a los demás cuando nadie está mirando. En cómo respondemos cuando somos heridos. En cómo actuamos cuando no hay recompensa inmediata. Luego pronunció una de las advertencias más solemnes de todo el mensaje. Habló de personas que usarían su nombre, que realizarían actos visibles, que tendrían reconocimiento público, pero que nunca habían cultivado una relación real con Dios. Estas palabras estremecieron a la multitud. Porque Jesús estaba diciendo que es posible estar cerca del lenguaje religioso y aún así estar lejos del corazón de Dios. Es posible conocer canciones, frases y rituales, y aún así no conocerlo a Él. Aquí la lección es clara y profunda. Dios no busca impresionar. Busca intimidad. No busca rendimiento externo desconectado del carácter. Busca obediencia nacida del amor. Entonces Jesús llevó la enseñanza a su imagen final. Una escena sencilla, pero cargada de significado. 2 hombres. 2 decisiones. 2 resultados. Uno construyó su casa sobre roca. No porque fuera más inteligente, sino porque fue más paciente. Excavó. Se esforzó. Preparó el fundamento antes de levantar la estructura. El otro construyó sobre arena. No porque fuera ignorante, sino porque eligió el camino rápido. Quería resultados inmediatos sin proceso profundo. Ambas casas parecían firmes al principio. Ambas se levantaron bajo el mismo cielo. Ambas enfrentaron la misma tormenta. Porque Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió un fundamento capaz de resistirlas. Cuando la lluvia cayó, cuando los ríos crecieron y cuando los vientos golpearon con fuerza, la diferencia se hizo evidente. La casa sobre la roca permaneció. La casa sobre la arena colapsó. Aquí Jesús dejó una verdad imposible de suavizar. Escuchar sus palabras sin ponerlas en práctica es como construir sin fundamento. Puede sostenerse por un tiempo. Puede impresionar desde fuera. Pero cuando la vida golpea con fuerza, todo lo que no fue edificado sobre obediencia se derrumba. La multitud entendió que Jesús no estaba ofreciendo información. Estaba exigiendo una respuesta. No bastaba con admirar el mensaje. Había que vivirlo. Cuando Jesús terminó de hablar, no hubo aplausos organizados. No hubo celebraciones públicas. Hubo silencio. Un silencio cargado de asombro. Porque hablaba como alguien con autoridad. No prestada. No aprendida. Una autoridad que nacía de la verdad vivida. Las personas comenzaron a retirarse lentamente. Pero nadie se fue igual. Algunos salieron confrontados. Otros, consolados. Otros, decididos a cambiar. Porque cuando la verdad se presenta con claridad, siempre produce una reacción. Y aunque el sermón había terminado, el mensaje apenas comenzaba. Porque esas palabras no estaban destinadas solo a aquella colina. Estaban destinadas a atravesar generaciones. A confrontar corazones en cada época. A recordarnos que el camino del reino no es fácil, pero es firme. No es cómodo, pero es verdadero. El viento en la ladera de Galilea comenzaba a calmarse, pero la fuerza de las palabras de Jesús aún vibraba en el aire. La multitud se retiraba lentamente, pero cada corazón llevaba ahora un desafío invisible, uno que no podía ignorarse ni posponerse. Porque el Sermón del Monte no era un conjunto de frases poéticas ni consejos para la vida cómoda. Era una convocatoria a reconstruir la existencia desde el núcleo mismo del ser. Jesús no había prometido facilidad. No había ofrecido caminos suaves. Habló de persecución, de injusticia, de sacrificio, de decisiones que confrontan la comodidad y la lógica del mundo. Y aún así, su invitación era la más radical: ser bendecido, ser transformado, vivir de manera que cada acción reflejara el reino de Dios. Los que escuchaban comprendieron algo que cambiaría sus vidas. La bendición no se medía por estatus ni riqueza, sino por disposición del corazón. Ser pobre en espíritu no significaba carecer de recursos,
sino reconocer que solo en Dios está la verdadera suficiencia. Llorar no era debilidad, sino apertura para recibir consuelo divino. Ser manso no era pasividad, sino fuerza bajo control. Hambre y sed de justicia no eran pasiones temporales, sino un hambre que guía cada pensamiento y acción. Misericordia, pureza, pacificación, amor incluso hacia los enemigos, estas no eran meras ideas, eran la arquitectura del alma. Y aquí, justo en este punto, quiero invitarte a algo. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, si te ha despertado algo dormido, haz que no se quede en palabras. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas que transforman. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy mismo y comenta abajo qué parte del sermón más impactó tu vida. Cada acción así extiende la roca firme del reino a quienes te rodean. Jesús, al hablar de la ley y los profetas, no vino a abrogar, sino a cumplir. Cada mandato, cada precepto, cada tradición era solo la sombra de algo mucho más profundo, la transformación interna. No basta con obedecer por apariencia o hábito. El reino se construye en la entrega del corazón, en la decisión consciente de reflejar el amor divino incluso cuando el mundo ofrece lo contrario. La ilustración de los dos constructores continúa resonando hoy. Las tormentas llegan a todos. Problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades inesperadas, dudas internas, traiciones. La diferencia no está en la ausencia de tormentas, sino en el fundamento. Construir sobre la roca es vivir la fe como acción, no solo como conocimiento. Es permitir que cada enseñanza se integre en decisiones, en prioridades, en hábitos diarios. Jesús nos desafía a revisar constantemente dónde depositamos nuestra confianza. ¿En la abundancia de este mundo? ¿En la aprobación de los demás? ¿En la seguridad temporal de nuestros planes? ¿O en el Padre que ve, que provee, que nunca falla? Este es el corazón de la lección más radical. Confiar más en Dios que en cualquier circunstancia, incluso cuando todo parece perdido. Aquí hay otra invitación directa. Construye tu vida con perdón, no con resentimiento. Con oración, no con ansiedad. Con misericordia, no con juicio. Cada acto consciente que refleje estas enseñanzas es un ladrillo firme en la roca del reino. Cada elección alineada con estas palabras fortalece tu vida contra cualquier tormenta. Jesús termina con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué harás tú con estas palabras? No es suficiente admirarlas. No es suficiente estudiarlas. No basta con compartirlas superficialmente. La verdadera fe exige acción. Exige un compromiso tangible con los principios del reino, un compromiso que moldea la manera de amar, de perdonar, de servir y de vivir cada día. El Sermón del Monte sigue siendo una revelación de quienes somos llamados a ser. No los orgullosos que buscan la aprobación del mundo, ni los poderosos que buscan dominarlo, sino los humildes, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los que eligen la vida conforme a la voluntad de Dios incluso cuando es difícil. Ese es el modelo del reino, y cada decisión de vivir así es un acto de resistencia espiritual y fidelidad. Finalmente, el mensaje se vuelve un llamado a la acción aquí y ahora. No esperes un momento perfecto ni una tormenta ideal. Empieza hoy. Construye tu vida sobre la roca inamovible del reino. Vive el perdón, extiende la gracia, confía en Dios, ama incluso cuando duele, obedece incluso cuando incomoda. Hazlo ahora, porque cada día es una oportunidad para edificar el fundamento que resistirá cualquier tempestad. Y si sientes que este mensaje debe alcanzar a otros, compártelo. Haz que estas palabras echen raíces en vidas que aún buscan esperanza. Suscríbete para más contenido centrado en la verdad, comenta tu experiencia, comparte este vídeo con alguien que esté enfrentando su propia tormenta. Porque aunque el mundo esté lleno de arenas movedizas, la roca permanece firme, y las palabras de Jesús siguen hablando, guiando, transformando.